Damos muchas gracias a nuestro Dios por cómo Él lleva la creación, cómo Él controla la creación y en la manera que lo hace. Y damos gracias al Señor pues por este tiempo que estamos viviendo. El Señor sabe cómo nos lleva, el Señor sabe por qué lo hace, el Señor sabe para qué lo hace, y por todo le damos gracias al Señor. Gracias al Señor. Bueno, en esta oportunidad queremos estar meditando en la palabra del Señor, y algo que pareciera este tema, pareciera como que al hacer algo bueno Dios nos va a recompensar, pero no es ese el mensaje que queremos transmitir en esta mañana. No es que porque yo hago algo bueno Dios me va a bendecir, no es así. Eso lo cree la tradición de esa manera, que Dios de esa manera bendice, pero lo que queremos ver en esta mañana no tiene nada que ver con eso. La palabra del Señor nos lleva a leer en el libro de Deuteronomio. Usted recuerda que el libro de Deuteronomio es una repetición de la ley, de cómo el Señor con la nueva generación les repite algo que el Señor habla allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Pues aquí en el libro de Deuteronomio el Señor hace el recordatorio de la ley, y estas palabras las dice el Señor, y el mandato que nos hace es: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. La diferencia que establece lo que estamos diciendo sobre la recompensa por hacer algo bueno es que lo que Dios está diciendo es: haz lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Y ahí es donde está la gran diferencia. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Pero antes de entrar en el tema, fíjese que quiero leerle algunas traducciones de este mismo versículo de otras Biblias. Y mire el enfoque que hace. Dice esta versión: ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia. Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor, tu Dios. La Biblia Dios habla hoy la traduce así: escuchen y cumplan todo lo que les he ordenado, para que a ustedes y a sus hijos les vaya bien siempre, por hacer lo que es agradable y recto a los ojos del Señor, su Dios. Bueno, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué implicaciones tiene el hacer lo recto? Porque yo puedo ver que a alguien allá afuera, observo que hace algo y yo digo: está actuando correctamente, está actuando rectamente. Pero no necesariamente todo el contexto. Hay una anécdota, hay una historia que se menciona sobre una persona que pasa a un autoservicio a comprar una comida rápida. Y entonces le dan la comida en una bolsa y él paga y se retira. Y él va acompañado con alguien más, con una señora. Y entonces dice que él, cuando sale y abre la bolsa para comer, entonces él ve que le han dado un montón de dinero en efectivo. Y lo que dice él es: no, aquí hay un error, no puede ser. Entonces él actúa rectamente porque regresa con su vehículo,
al establecimiento y dice, mire, me dieron esto en el despacho de la comida y esto no es mío. Y entonces el gerente de la tienda dice, mire, esto es un milagro, usted está actuando correctamente, y entonces déjenos tomar una foto para poder publicar que ustedes devolvieron algo que no les correspondía. Y él dijo que no quería fotos, no quería publicidad. Y después de tanto estir y encoge, él aclaró que con quien andaba no era su esposa, entonces no quería salir en las fotos. Hizo lo recto, pero el contexto de lo que estaba sucediendo no es correcto. Entonces no es lo mismo que aquello que se observa realmente es lo recto que están haciendo las personas, ni nosotros. Por lo tanto, queda sujeto la rectitud entre nosotros los hombres, queda sujeto a lo que ven los demás. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo no quiero que me vea, entonces yo voy a hacer esto, porque sé que me está viendo. Me está viendo X que me conoce, entonces yo... Pero por esa razón es que tarde o temprano sale a la luz esa realidad. Yo no sé cuándo, yo no sé en qué momento, pero siempre sale a la luz la realidad de lo que uno está tratando de ocultar. Cuando el Señor dice, haz lo recto y te va a ir bien, pero esa rectitud no está en función de los hombres, de lo que ven los hombres, sino la rectitud ante los ojos de Dios, que aunque no nos estén viendo las personas, la rectitud se debe de mantener, y la honestidad. ¿Qué es lo que sucede? Porque los ojos de Dios recorren lo más íntimo del hombre, algo que ningún ser humano puede hacer. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 139, mire, versículo 1, Salmos capítulo 139, versículo 1, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto solo Dios lo puede hacer, que conoce desde que yo me levanto en la mañana, que nadie me está viendo, hasta que yo me acuesto en la noche, que nadie me está viendo. Entonces, los ojos del Señor recorren lo más profundo y la realidad de todos nosotros. Aunque yo diga, logré engañar a mi hijo, yo la supe hacer. O mi hijo diga, logré engañar a mi mamá y a mi papá, así es que no hay problema. Pero de lo que no estamos conscientes entonces es de que Dios conoce su realidad y las intenciones del corazón cuando hacemos algo, lo que hagamos. Este pasaje que vamos a ver es el del libro de Deuteronomio. Nosotros estamos viendo únicamente el versículo 28. Estamos viendo un texto en donde el inicio es lo que marca lo que Dios va a hablar. Entonces, veamos por favor Deuteronomio 28 y vamos a leer la introducción de lo que el Señor le quiere hablar a su pueblo. Vamos por favor a Deuteronomio 28, versículo 1. Recuerden, Deuteronomio es la repetición, el recordatorio de la ley a su pueblo, a la nueva generación, porque los papás de ellos, ¿se acuerdan? Murieron todos en el desierto, todos los mayores de 40 años.
Entonces, viene el Señor aquí en este recordatorio y les dice en el versículo 1: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella. ¿Cuánto tiempo? Los días domingos. Ay, perdón. 12, versículo, capítulo 12, versículo 1. Me quedé en otra Biblia, va a decir. Deuteronomio capítulo 12. ¿Ah? Okay. En griego. 12, capítulo 12, Deuteronomio 12:1. De lo que el Señor le va a hablar a su pueblo, del recordatorio que les quiere hacer a la nueva generación, les dice: estos son los estatutos y decretos, ¿hoy sí? Que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Todos los días, desde que entres a esa ciudad, a esa nación, a ese territorio, hasta que mueras, debes de vivir con estos estatutos todos los días. Quiere decir que si yo tengo un trabajo, pero ese día no voy a trabajar, ese día que no trabajo, debo de guardar siempre los mandamientos que el Señor me está ordenando. Es la constitución de esta nación, la palabra de Dios. Entonces el Señor les aclara y les dice que deben de tomar en cuenta lo que Él les va a recordar, que se lo dijo a los papás de ellos cuando iban a salir, cuando acababan de salir de Egipto, allá en las faldas del monte Sinaí. Ahí el Señor les habló las leyes y aquí se lo repite a los hijos de ellos. Bueno, entonces veamos lo primero que extraemos de nuestro texto de Deuteronomio. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Bueno, pero para poder escuchar necesitamos acercarnos. Lo que yo estoy hablando en este momento, difícilmente lo podría escuchar alguien a 2 cuadras de distancia, difícilmente a 1 kilómetro, difícilmente a 100 kilómetros. Imposible. Pero entonces cuando hablamos de Dios, yo necesito acercarme a Dios para que Dios me hable. Yo no puedo tomar una actitud de decir, bueno, si Dios me va a hablar, que me hable aquí en mi casa, que me hable aquí sentado enfrente de un televisor, y si Dios quiere hablarme, que me hable. Como si Dios está diciendo, por favor, yo te quiero hablar, por favor, yo te quiero, y el Señor, como que fuera el Señor el que nos está rogando, óyeme, yo necesito acercarme a Él. En el último y gran día de la fiesta, dice que el Señor Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno oye mi voz, venga, desde donde esté, allá donde esté, venga. Pero es que mire, yo vivo y tengo problemas para el transporte. Venga. Si no, ¿cómo vamos a oír lo que Dios quiere hablar? El Señor está diciendo, escucha. Porque si no escuchamos, ¿cómo vamos a poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo va a hacer obra en mí la palabra de Dios si yo no la oigo? Para ello necesitamos dar los pasos que sean necesarios y pagar el precio para acercarme a Dios. No se me olvida una ilustración, lo que le pasó al hermano René Mejía cuando él estaba en sus primeros años como creyente, cuando él estaba un joven. Dice que él estaba arriba de su casa, en el techo o terraza de su casa, no sé, y que de repente vio, a él le llamó la atención un árbol de mango que estaba ahí cerca, y vio los mangos y que
eran mangos apetitosos que llamaban para comer y agradable a los ojos. Y él empezó a glorificar a Dios porque estaba viendo la creación del Señor. Y el Señor le habló a su corazón y le dijo: te tengo que hablar a través de los mangos porque no te puedo hablar a través de mi palabra, porque no la lees, porque no la escuchas, porque no te expones. Entonces necesitamos pagar el precio que sea necesario para ir a escuchar el consejo de Dios. Y esto va a depender de cuánto usted y yo apreciamos la palabra de Dios. Porque si yo veo de menos la palabra de Dios, no me va a importar. Y le voy a dar más énfasis, le voy a dar prioridad a otras cosas, cualquier cosa o personas. Como dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 2, en el versículo 1 en adelante. Mire la comparación que hace aquí el proverbista Salomón. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Vea cómo lo está enfocando Salomón en cuanto al consejo que nos hace ver a nosotros, que nos llama a nosotros. Y está diciendo: si tú aprecias mis palabras más que el dinero, más que la plata, más que a los tesoros, si así como te interesa el dinero, así buscaras mi palabra, si así como te interesan los tesoros, que estamos viendo cómo conseguimos más para el diario vivir, para las necesidades, y el Señor dice: si de esa misma manera buscaras mi palabra, las cosas serían diferentes en tu vida. Pero no, nosotros lo hemos invertido en el sentido de que estamos viendo de dónde sacamos más dinero. Quiero que me aumenten el salario, quiero un trabajo donde gane más. Y queremos trabajar menos. Pero el problema no es la cantidad de trabajo, sino ganar más. Eso es lo que queremos. Según la valoración que nosotros le demos a la palabra del Señor, de esa misma manera nosotros la vamos a buscar. Si es con hambre, si es con ansia, si es con algo que yo estoy diciendo, lo aprecio. Es como el tema de tecnología. Aquellas personas que les gusta la tecnología están queriendo ver qué artículos publican los nuevos de los grandes cerebros de tecnología, de computación. Y entonces están buscando a ver qué dice, qué hay de nuevo, que la realidad virtual y todo lo que implica. Pero podría haber alguien que dice: a mí eso no me interesa, yo prefiero las leyes, yo quiero ver aquí, soy abogado y entonces me interesa qué dice la ley aquí, qué dice la ley de la mujer y qué la ley de los niños y que las estudio. Y entonces cada quien, según la importancia que le dé a aquello, así lo va a buscar. Según la importancia que le dé a aquello, así lo va a buscar, según la valoración. Mire qué cosas. Acabamos de pasar, y bueno, según lo que están anunciando los entendidos en la materia, este va a ser un invierno, en el 2024, muy copioso, va a estar muy húmedo, mucha humedad. Y hemos iniciado de una forma bien difícil, y entonces, ¿usted cree que muchas personas no fueron a trabajar porque dijeron: no, está lloviendo? Aparte del día que dieron de asueto, ¿verdad? Pero y después, ahí ya estaba en los buses, ahí veía cómo se iba para allá. ¿Por qué? Porque no quiere que le descuenten de su salario ese día. No quiere correr el riesgo de que mucho falta, entonces en la próxima
Entonces, ¿qué nos interesa? El bolsillo, el dinero, que nos paguen lo más que se pueda. Pero cuando hablamos de congregarnos, ahí ya no es igual. Porque ya, si solo es de ir a la iglesia, el maestro mucho grita y no quiero que... Está lloviendo y me voy a enfermar. Está lloviendo y... Mire, ya ve. De esa manera valoramos la palabra del Señor. Cuando nos interesa, cuando estamos en aprietos, cuando estamos en apuros, cuando estamos en algo duro, difícil, que no podemos cambiar. Mire, no es lo mismo que usted esté en su casa y en la casa se le zafó un marco de una ventana de madera y usted viene, va a sus herramientas, agarra un clavo, un martillo y se arregló todo. Pero cuando estamos en una situación donde no podemos agarrar el martillo, no podemos hacer nada, entonces vean lo que hacemos nosotros en Salmo 71. Salmos capítulo 71, versículos 1 y 2. Dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Está bien, claro, está bien, pero hay una súplica de que ayúdame, Señor. Ayúdame, te necesito, tengo problemas, sácame de esto. Algo en donde estamos pidiendo la intervención divina para que cambien las circunstancias en favor nuestro. Y de esa misma manera, mire cómo se invierten los papeles en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 20. ¿Qué le dijimos al Señor en el Salmo 71? Inclina tu oído y sálvame. ¿Verdad que eso dijimos? Eso dice el Salmo 71 que acabamos de leer en el versículo 2. Inclina tu oído y sálvame. Pero aquí en Proverbios 4, versículo 20, viene el Señor y nos dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, a mis palabras. Tú me estás pidiendo: Señor, inclina tu oído y ayúdame, sálvame. Pues yo te digo lo mismo. Inclina tu oído a mis palabras, a mis razones, a mis mandamientos, a mi dirección. No la menosprecies, no la veamos de menos. Dios podría decir: Ligia me está rogando, no voy a hacer caso, no me importa. Podría hacerlo, él no tiene ningún riesgo de que le pase algo porque no nos oye, pero lo hace por misericordia. Pero él igualmente nos dice a nosotros: tú también inclina tu oído a mis palabras, a mis razones, a mi exposición, al mensaje, a la palabra, a lo que Dios te quiere hablar a ti. Inclina tu oído, conoce la palabra, escucha la palabra, no menosprecies el mensaje de la palabra. El Señor está estableciendo: si tú escuchas mis palabras y las guardas y caminas rectamente, te va a ir bien, te va a ir bien. Entonces, a ti te conviene, a mí me conviene dar oído a la voz del Señor para que Él haga un milagro en mi vida. Y no necesariamente solo cuando nos conviene, para que Dios haga un milagro en mi vida. Cuando estamos en aprietos, en situaciones difíciles,
Queremos ayunar, queremos ir a evangelizar, queremos ir a una iglesia el domingo, queremos ir a una iglesia el lunes, el martes, y queremos ver cómo agradamos a Dios con lo que estamos haciendo. Y Dios dice, no es así. Es que oigas el mensaje, oigas la palabra, y que la palabra haga una obra para que camines en ella. En la palabra de Dios encontramos la pureza de Dios, la rectitud de Dios en su palabra. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con estas palabras que estemos oyendo? No es solo de oírla, sino también de guardarla, de caminar en ella. Nuestro texto en Deuteronomio 12:28 nos dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, te vaya bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos encontremos con los mandamientos de Dios, con lo que Él nos habla, con lo que Él nos enseña? Pero mire lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, aquí ya es un problema para nosotros, porque el Señor me está diciendo: oye mi palabra, oye mis mandamientos, oye mis razonamientos, oye mis instrucciones, óyelas. Entonces vengo yo y digo: ok, voy a oír. Señor, dame hambre de tu palabra. Señor, me voy a exponer. Y me encuentro con un gran muro de concreto. Me encuentro con un muro de acero. Me encuentro con algo impasable. ¿Por qué? Porque el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Y yo cómo soy? Veamos cómo dice el apóstol Pablo que nosotros somos. Veamos ahí mismo en Romanos 7, versículo 14. Entonces fíjese, el mandamiento, la palabra, es santo, justo y bueno. Y yo como soy, nosotros como somos, Pablo como era, dice, versículo 14, Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo no dice, fíjese bien, Pablo no dice yo era carnal, vendido al pecado. Pablo no dice pasado, sino que él fíjese, Pablo, el apóstol Pablo, está diciendo: yo en la actualidad soy vendido al pecado. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que estaba en mis miembros, que está en mis miembros. Entonces Pablo está reconociendo que la ley es espiritual y es santa, pero yo, dice él, yo soy carnal, soy inclinado. Mi vida automáticamente me lleva a la desviación, me lleva a desviarme, a irme en contra de la palabra de Dios. Entonces este es un gran problema. Este es un gran problema porque, Señor, y entonces, ¿cómo cuadramos esto que no tiene sentido? Fíjese, póngame mucha atención en lo que le voy a decir. Dios me está diciendo: oye mi palabra, recibe mi palabra y guárdala. Pero vengo yo, me expongo a la palabra y veo que las demandas de la palabra son santas y yo no puedo con eso. Veamos por favor más adelante en Romanos capítulo 7 versículo 24. Gracias, Señor. Romanos 7, 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo anteriormente? Yo soy carnal, vendido al pecado, no puedo hacer nada, me lleva cautivo el pecado, no puedo. Y viene él y exclama una súplica, exclama un dolor y dice:
yo no quiero hacer esto, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo inclinado buscando el pecado siempre? Versículo 25. Ahí está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo estaba diciendo, la ley es santa, yo soy pecador. ¿Cómo puedo hacer? No puedo yo cumplir esos mandamientos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es el que hace el milagro en mí. Él es el que hace que yo pueda servir a Dios en mi diario vivir. Entonces Pablo está reconociendo que solo Dios puede hacer el milagro de que al exponerme al mensaje, Él mismo puede hacer que esa palabra sea real en mi propia vida. Yo no sé cómo, yo no puedo, pero el Señor hace el milagro porque Él da la gracia suficiente para mantenernos en ese camino. Vea por favor Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo 8. ¿Cómo decía Pablo que era el mandamiento? Santo, justo y bueno. Y yo soy carnal, vendido al pecado. Pero le doy gracias a Dios por Jesucristo. Vea lo que dice aquí en Isaías 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo, amén, Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El Señor está poniendo una firma que garantiza que Él va a hacer el milagro para que caminemos en ese andar, para que demos pasos en ese caminar. El Señor está diciendo, yo mismo voy a estar con ustedes. Fíjese, el proceso que trae es, viene el Señor y dice, expónganse a mi palabra, oigan mi palabra, lean el mensaje, óiganla. Venimos nosotros y vemos, soy pecador, no puedo con esa palabra. Es perfecta para mí. Yo no puedo. Es santa el mandamiento. Yo no tengo la capacidad. Entonces viene Dios y dice, yo te voy a ayudar, yo voy a estar en ti y yo voy a hacer tu capacidad para poder caminar en ese, como dice aquí Isaías, en el camino y calzada de santidad. Yo lo voy a hacer. Tú solo no puedes, tú solo no te puedes esforzar, tú te vas a cansar, te va a dar sueño, te vas a dormir, te vas a aburrir, no, eso no sirve, no funciona, pero yo sí puedo hacerlo. Entonces la confianza es, Señor, hazlo tú en mí. Pero ¿cómo empieza? Exponiéndome yo al mensaje, al reto, al desafío, al llamado, y que yo pueda decir, Señor, yo no puedo con eso, pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Únicamente aquellos que reconocen esa verdad en el Señor son los que pueden andar en ese camino. Y esa rectitud, allá afuera andamos todos, en un centro comercial, en la calle, todos andamos caminando, cada quien en su mundo. Pero solo el Señor anda obrando en aquellos que se expusieron, que se exponen a su mensaje y que confíen en la capacidad de Dios para actuar rectamente, para actuar correctamente en el diario vivir. Bueno, ¿y esto en qué va a repercutir? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué va a causar esta situación en la vida del creyente? Dice nuestro texto, para que te vaya bien a ti y a tus hijos.
Fíjese, mire el efecto. Yo me expongo, no puedo, Señor, ayúdame, Él hace el milagro, y cuando yo camino allí, dice que los hijos van a ser bendecidos por aquella realidad en mí. Los hijos van a ver que el papá y la mamá son diferentes al papá y la mamá de otros niños, de los vecinos. Van a ver que son diferentes. Y eso va a hacer que esos hijos puedan caminar en esa bendición de Dios. Entonces, ¿qué es el que me vaya bien? Si vemos en retroceso, lo que estamos viendo es que el Señor va a hablar y el Señor va a hacer el milagro para que caminemos en su palabra, en sus mandamientos. Entonces, ¿qué es que me vaya bien? Que yo camine en esa voluntad de Dios, en donde yo no tenga que fingir nada, en donde yo no tenga que aparentar nada. Entonces yo voy a poder caminar con la convicción que estoy caminando rectamente a los ojos de Dios. Me vea o no me vea, me vea o no me vean los que me conocen, no importa si me ven o no me ven, porque yo sé que Dios sí me está viendo. Y entonces la rectitud es que yo camine a los ojos de Dios, sin necesidad de tratar de aparentar algo que yo no soy. Proverbios capítulo 29 nos dice, Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Dice la Escritura: sin profecía, o sea, sin la dirección de Dios, sin aquel mensaje que da la dirección, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué va a guardar si no la conoce? Necesita ver y conocer y recordar lo que Dios habla en su palabra. Entonces yo camino y dice que soy bienaventurado, soy dichoso. Y esto, fíjese, no es algo que yo diga que lo voy a obtener, sino que el mismo Señor es el que está diciendo: tú eres bienaventurado por caminar en esa palabra. Y dice también que en esa palabra, además de que soy bienaventurado, hay un gran galardón, hay un gran premio. Fíjese, mire, Salmo 19, versículo 11. Dice Salmo 19, 11: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mire, hermano, este galardón no es algo que el pastor está diciendo: si se aprende 5 versículos en la semana, le vamos a dar un premio en la próxima. Y que si durante el mes se aprendió 20 versículos, entonces va a tener un premio de... Eso no es nada en comparación con lo que Dios está diciendo: yo te voy a galardonar. Yo voy a hacer una obra en ti de tal manera que vas a recibir un premio. De tal manera que por caminar en esa rectitud, y no es que yo diga voy a guardar los mandamientos para ganarme el premio. No es la mira en decir quiero el premio, porque ¿en qué premio nosotros pensamos? En dinero, en ver qué sacamos ahí de valor económico. No vamos a entrar en ese detalle, pero si el Señor está diciendo que es un gran galardón, es un gran regalo, es un gran premio. No es el tema de este día. Pero, ¿qué mejor herencia le podemos dejar nosotros a nuestros hijos? Mire, usted puede hacer todos los esfuerzos y todo lo que esté a su alcance para una buena educación.
Perfecto, está bien, excelente, muy bien, que los motive, que les ayude, que haga lo que haga para que aprendan. Pero la mejor herencia no es una cuenta bancaria. La mejor herencia no es una casa o 2 o 3 casas. Esa no es la mejor herencia que se le pueda dejar a un hijo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro texto en Deuteronomio 12:28? Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Qué es lo que un padre, yo digo, pues no sé, yo hablo mi experiencia como padre, el mejor estímulo, lo que da más placer es que el hijo, es que la hija esté caminando en los caminos del Señor. No hay mejor herencia que aquella que tiene eternidad. Mire, el pastor Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila decía, si aquí cualquier impío dice, puede tener una casa grande, cualquier puede andar viajando y puede hacer, el dinero hace cualquier cosa. No es eso lo que nosotros buscamos, decía él, sino el honrar y glorificar a Dios, porque eso tiene consecuencias eternas. Eso sí vale la pena. Por lo tanto, padres, procure que sus hijos les vaya bien en esta tierra y déles el ejemplo. No les mienta, que no vean ellos que nosotros somos mentirosos como padres. Que si usted dice sí, es sí, aunque hayan consecuencias. Y si usted dice no, es no, aunque hayan consecuencias. Y usted quede mal. Pero sea honesto. Seamos honestos con lo que decimos y hacemos, para que les vaya bien a ellos también. Lo más importante no es que nosotros podamos tener cosas y dejarles cosas, pero sí es tener una vida en donde podamos estar recibiendo la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 25. Lucas 9:25, mire lo que nos dice. Lucas 9:25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le aprovecha? Hace algunas semanas o meses, creo, hablamos aquí y lo ocupábamos también en una reunión, en una celebración de gratitud por la graduación de una joven, sobre las cantidades de dinero que manejan estas personas famosas, deportistas, actores, actrices, cantantes, pensadores de esto, de tecnología, y manejan 300 millones de dólares, que 700 millones de dólares, que 1,000 millones de dólares, y solo cantidades que ni escribirlas podemos. Y entonces manejan tanto dinero que tienen capacidad para comprar un avión privado, para tener 10 carros último modelo, que cada uno de los carros vale $1 millón. Solo astralidades, islas que son dueños. Imagínense, para ir a vacacionar y lo que el Señor Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo eso? ¿De qué le sirve al hombre que aspiremos a eso? ¿De qué le sirve al hombre de que yo quiero llegar a tener? ¿De qué le sirve? Y se pierde a sí mismo, pierde su alma. Necesitamos
permanecer recibiendo el mensaje de la palabra para que nos vaya bien y a nuestra descendencia. A nosotros nos conviene, nosotros somos los ganadores y nuestros hijos también. Que un padre pueda decir: voy a morir tranquilo sabiendo que mi hijo está caminando. Voy a morir tranquilo, no importa la enfermedad, un accidente, no me importa cómo me sorprenda la muerte, sabiendo que mis hijas están caminando en el temor del Señor. Ya con eso uno puede morir tranquilo. Ya con eso puede decir uno: gracias, Señor. Pero implica pagar un precio. Implica exponerse y no darle más importancia a cosas de este mundo y de esta tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias, porque tu fidelidad es grande, Señor, a cada instante, en cada momento. Señor, gracias porque tu fidelidad no la comprendemos, Señor. No alcanza nuestra mente a ver tu fidelidad. Y tú estás garantizando, Señor. Tú estás garantizando que si oímos tu palabra y tú haces el milagro para que obre en nosotros tu palabra, nos va a ir bien, caminando en tus mandamientos, honrando a Dios, honrando a Jesucristo. Y nuestros hijos van a seguir, van a ver ese ejemplo y les va a ir bien a ellos también. Señor, tu fidelidad es tan grande que no la podemos medir. Tu poder es tan grande que no lo alcanzamos a dimensionar, que puede obrar en este ser imperfecto y habilitarlo para que camine en tu palabra, en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus ordenanzas. Padre, gracias. Oh Dios, gracias. Señor, porque tú nos estás haciendo el llamado a exponernos a tu palabra, llamados a dar el precio por acercarnos a ti, a oír tu mensaje, a leer tu palabra, pagar el precio para escuchar. No importa si hay sequía, no importa si hay lluvia. Señor, necesitamos oír tu palabra. Señor, estamos necesitados de tu mensaje. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios. Señor, apelamos a tu gracia, a tu fidelidad, Señor, a la grandeza de tu fidelidad para obrar en nuestras vidas, en estos seres pecadores, estos seres imperfectos,